Bien, continuando. Luego de este interrogatorio preliminar ante Anás, podemos decir de que se desarrolla una situación bastante anormal. El Sanedrín por lo general sesionaba de día y nunca previo a la fiesta de la Pascua. En esta oportunidad, ante la premura, después del interrogatorio ante Anás, los evangelios dan a entender que se produce una sesión extraordinaria del Sanedrín durante la noche para hacer un juicio a Jesús de Nazaret. Este juicio podríamos considerarlo ahora un juicio religioso, totalmente religioso, y quien lo preside es Caifás, ahora sí el sumo sacerdote en funciones, en ejercicio. El Sanedrín tenía varios mecanismos de funcionamiento. Debía haber testigos y por lo general en el Sanedrín podríamos decir de que se buscaba la inocencia antes que la culpabilidad de una persona que debía comparecer ante ellos. Sin embargo, aquí se dieron situaciones bien anormales. Veamos algunas cosas. Mire, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Mateo dice: y los principales sacerdotes y ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús, lo cual ya es una anomalía, un testimonio que es falso, que es condenado incluso por las mismas escrituras. Y ellos, que son los defensores de las escrituras, lo están practicando. Este falso testimonio dice para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Sin embargo, dice que al fin 2 testigos dijeron lo siguiente. Este dijo, refiriéndose a uno de los testigos, dijo, Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esta aseveración tiene que ver con un episodio narrado en los evangelios. Sin embargo, las palabras de Jesús son palabras, todo el mundo entiende que son metafóricas. Nadie concretamente podría levantar estas murallas o un templo concretamente en 3 días. Era un mensaje simbólico. Pero al Sanedrín le sirvió usarlo textualmente. El templo para los judíos era un lugar sagrado. En el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, en donde la tradición hebrea les hacía pensar de que habitaba el Espíritu de Dios mismo. Entonces, de que alguien venga y diga que puede derribar el templo y levantarlo en 3 días, en realidad es una ofensa de la cual usted y yo quizás no seamos capaces de imaginar. En alguna medida yo a veces he pensado, así como los estadounidenses tienen su Estatua de la Libertad, los franceses la Torre Eiffel como grandes símbolos de su idiosincrasia y su cultura. Bueno, en parte para los israelitas el templo lo era prácticamente todo, de manera tal de que esto fue considerado como una aberración, como una ofensa total y absoluta a este lugar sagrado. Si nos preguntamos qué es lo que hizo Jesús realmente, no fue un atentado verbal, ni siquiera un discurso agresivo ni ofensivo hacia el significado del templo. Luego dicen las narraciones que Caifás, ante esta reunión extraordinaria, le dice a Jesús: te ordeno en nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí aparece la palabra Cristo, del griego, que significaría el equivalente a Mesías, y ya concretamente le preguntan para no dar más rodeos. Ya no necesitan más testigos, que sí habría uno más dentro del juicio, un juicio probablemente también algo caótico, ya que se presume que entre los fariseos y los saduceos discutían entre medio, no todo estaría registrado en los evangelios. Sin embargo, el juicio sigue avanzando y aquí ya le quiere dar un corte. Entonces, cuando le pregunta si eres el Cristo, el Hijo de Dios, algo que para los judíos, aun cuando esperaban un Mesías libertador, autoproclamarse Hijo de Dios era también una blasfemia, era una ofensa total y absoluta a la santidad de Dios. Jesús responde, como sabemos, como hemos leído, como hemos visto en películas: tú lo has dicho. Ha blasfemado, exclamó entonces el sumo sacerdote, sigue la narración, rasgándose las vestiduras. Dice: ¿para qué necesitamos más testigos? Probablemente lo habrá dicho gritando. ¿Y qué piensan de esto? Y entonces dice que la asistencia habría dicho de que merece la muerte. ¿Cuántos participaban en una sesión de este tipo? El Sanedrín, si no me equivoco, pudo haber llegado a tener más de 50 integrantes. ¿Cuántos estuvieron presentes en este juicio anormal a altas horas de la noche o de la madrugada ya? No tenemos un registro.
pero la situación en sí misma ya está teniendo una suerte de vicio. Estamos buscando las razones jurídicas, las razones religiosas, las razones políticas por las cuales Jesús va a la cruz. A partir de este momento, el Sanedrín tiene claro de que Jesús de Nazaret merece la muerte. Ha cometido desacato ante Anás, se ha autoproclamado el Mesías, el Hijo de Dios, y por lo tanto las otras incomodidades que habían sido mencionadas en el video anterior pasan a segundo plano, porque ahora hay una evidencia total de que merece la muerte. Pero el Sanedrín no tenía la autoridad para condenar a muerte ni decretar la muerte de nadie. Así que debían derivarlo a la autoridad política jurídica, que en este caso va a ser Pilato. Existen algunas ideas, narraciones, algunas explicaciones entre los libros de los especialistas de esta materia que señalan que había una muy buena relación entre el Sanedrín y Pilato y que en alguna medida hubo hasta algunos acuerdos económicos para el desarrollo de algunas obras públicas que se hicieron en Jerusalén. Pilato podríamos decir que estaba medio endeudado a lo mejor con el Sanedrín. Eso es difícil de comprobar, pero aparece en algunos de los libros que estudian esta temática. Ahora bien, cuando llega ante Pilato, Pilato le pregunta, es cierto, usted que me está escuchando y viendo, nos hemos saltado muchos pedacitos porque recuerden que son videos muy cortos y que queremos llegar rápidamente al punto en cuestión. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Esta situación a Pilato, si hubiese dicho soy hijo de Dios, a Pilato le importa absolutamente nada. Pilato no era judío, tenía su propia religión y que alguna especie de predicador del desierto se autoproclamara hijo de Dios o de los dioses, a Pilato le daba exactamente lo mismo. De tal manera que la pregunta que realmente hizo tiene la connotación de tipo política, porque cuando le dice rey de los judíos, rey en un sentido político militar es otra cosa. Y ahí es donde Pilato no puede dejar pasar esta situación. Y por ese motivo el juicio continúa. Pilato, según las tradiciones, podría haber querido sinceramente desprenderse de este pequeño problema. Tal vez es totalmente sincero y cierto cuando pretende liberar uno de los presos dentro de las narraciones que conocemos, si acaso Barrabás o Jesús. La verdad es que cuando Jesús le dice concretamente, tú lo has señalado, estaría reconociéndose rey de los judíos. Y eso sí que Pilato no lo puede permitir porque pasaría a ser una autoproclamación de monarquía, una autoproclamación política que el gobierno de Roma no tolera, no permite. Dice que comenzaron luego en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe pagar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, es un rey. Aquí Pilato, otra vez, el concepto de Cristo no le interesa y no le sirve. Pero en el tema de impuestos sí es un problema. Decir que no hay que pagar impuestos al gobernador político que está instalado en Jerusalén es un tema que no va a dejar pasar. Ahora, todos hemos visto y recordamos muchas veces de que lo que Jesús realmente dijo al tomar la moneda, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nunca dijo, no paguen impuestos. Pero la problemática, la confusión de testimonios, el griterío posible, es lo que habría hecho de que, en resumen, Pilato tomara en cuenta estos dos detalles. Los cargos finales. Por una parte, los cargos religiosos, desacato a la autoridad, ofensas al templo, y el Sanedrín se ve imposibilitado entonces de condenarlo a muerte. Cargos políticos a Jesús de Nazaret. Pervierte a la nación, prohíbe pagar tributo al César, se autoproclama rey. Pilato sí tiene el poder para decretar su muerte, la muerte que todos entonces conocen. Con estas dos informaciones, entremezclado lo tradicional, los fundamentos religiosos y el aspecto jurídico en cuanto al desacato a la autoridad del Sanedrín, particularmente en la persona de Anás, más lo que acabamos de señalar como un sedicioso que está autoproclamándose rey y que está diciendo que no paguen impuestos, son los motivos y razones por las cuales finalmente Pilato tiene que acceder a que Jesús muera crucificado. Dice además
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esto está escrito en el Nuevo Testamento, en el libro a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, capítulo 3, y está basado también en Deuteronomio, uno de los textos que tiene un cuadro legislativo súper importante. No es seguro, pero quién sabe si acaso en su minuto Caifás y alguien del Sanedrín, los fariseos, con sus conocimientos, hayan tenido el temor de que Jesús de verdad tuviera algún, no necesariamente una dualidad hombre-Dios o hijo de Dios, pero sí tal vez un hombre santo. Entonces, para evitar que tuviera algún tipo de santidad como persona, incluso en su corporeidad, en su humanidad, en ese minuto, la idea de colgarlo de un madero dice de que era considerado un maldito. Así el Sanedrín, si lo hubiese tomado en cuenta este versículo, que es probable o no, se limpia las manos y descarta completamente todo tipo de divinidad en este hombre que va a ser colgado de un madero con un transversal, una cruz. Ahora, después de lo expuesto, de una u otra manera, se puede considerar de que tanto los argumentos religiosos como los argumentos políticos fueron manipulados, no fueron del todo reales, y por lo tanto el juicio está viciado y Jesús de Nazaret es inocente. Sin embargo, la obra redentora se tenía que consumar a través de este medio al cual el Hijo de Dios estuvo dispuesto, y después de el sacrificio, su muerte, hay una resurrección, que es en la que creemos todos. Y bueno, este video está siendo grabado una semana después de la Semana Santa, y precisamente la resurrección de Cristo se hace notar claramente camino de Emaús, una semana después aproximadamente. Bueno, un primer video, una aproximación, un tanto nervioso, muchos errores, sin un libreto, apenas una pequeña pauta, pero así vamos a poder ir compartiendo con ustedes videos de historia y fe de los distintos tiempos, especialmente vinculados a nuestra fe cristiana. Me despido, será hasta una próxima oportunidad.